vehículos por parte de este instituto. No mencionaré que no estaba enterada porque revelaría que voto los acuerdos del Consejo General sin leer su contenido. Tampoco que no sabía sobre la inminente adquisición de los mismos, porque entonces admitiría que tampoco leo los correos institucionales en los que día a día se nos informa sobre todas las actividades desarrolladas por las áreas, entre ellas el Comité de Adquisiciones y todos los procesos de licitación y sus etapas. Y por supuesto que no necesito un estudio para darme cuenta del gasto cada vez mayor y cotidiano que representa el mantenimiento de unidades con el kilometraje de los modelos 2018 para que sean funcionales. Basta con leer las facturas que se nos presentan junto con la encuesta de satisfacción del servicio para percibir que dichos mantenimientos son prácticamente el del doble del 2021 al 22. No quiero ahondar más en especificaciones que ya nuestra presidenta explicó como representante de este Consejo General, derivado de los cuestionamientos que diversos medios le hicieron, en donde es evidente que representa un gasto mayor el mantener en buen estado los vehículos anteriores. Por eso, justifico la renovación del parque vehicular, mismo que comenzó con la enajenación de 180 unidades que fueron subastadas por el alto costo que implicaba su mantenimiento y su resguardo, y cuyos montos, por supuesto, ingresaron al patrimonio del instituto y de lo cual también fuimos informadas. Quiero expresar que considero que las opiniones y manifestaciones consignadas recientemente en algunos medios de comunicación son respetables como parte del ejercicio de la libertad de opinión y siempre defenderé este y todos los derechos fundamentales. Solamente me quiero pronunciar sobre la serie de entrevistas que concedió una consejera electoral con relación al tema y que la verdad me causó mucha extrañeza. Para no alterar lo consignado en esas entrevistas, me voy a permitir leer en las partes entrecomilladas que por supuesto develan la literalidad de su dicho. Y cito: es una medida insensible e insensata adquirir vehículos nuevos cuando las condiciones del país son complicadas y se habla de la necesidad de tener órganos electorales más austeros. Continúa la siguiente nota. Insensible adquirir nuevos vehículos y decir que los aceptan solo por ser una prestación que tienen, mucho menos al inicio del proceso electoral para renovar la gubernatura, donde uno de los temas más importantes es justamente atender la pobreza. Es una insensatez no ver esto, y no solamente es algo insensato, sino insensible. Y la pregunta es si no sabemos, si no queremos o no nos importa lo que está pasando. Siguiente nota. Encabezado. Cambio de camionetas en IEM es cuestión de ética. Entre comillas, me parece que esta decisión es más una cuestión de ética. A mí me costaba trabajo pensar en aceptar esta renovación. Siguiente nota. Considero insensible adquirir nuevos vehículos y decir que los aceptan solo por decir que es una prestación que tienen, mucho menos al inicio del proceso electoral, muy parecida a la anterior. Siguiente. Me parece una decisión que es más cuestión de ética. Finalmente, no acepto ni aceptaré la renovación. Primera, puesto que la camioneta que asignada en 2020 al llegar al IEM sigue funcionando adecuadamente, requiriendo únicamente servicios. Segundo, porque coincide en que debe reducirse la burocracia electoral. Y tercero, por convicción de apegarse a principios de racionalidad y austeridad. Es necesario que haya sensatez ante el contexto político, social y económico que existe en el país y en el Estado de México. Termino las citas. Y digo que me sorprendieron sus declaraciones de preocupación por el momento económico y social que atraviesa el país, así como por la pobreza de la población, porque es precisamente en esta consejera electoral en quien más gasta el instituto cada mes. Y no me refiero únicamente al gasto excesivo que representa el mantener funcional el vehículo que se le asignó. Ya también nos explica en las entrevistas que viaja de Naucalpan a Toluca y que por eso su camioneta tiene más de 158,000 kilómetros. Lo que le faltó explicar es el costo, periodicidad del mantenimiento, el cambio de llantas, de balatas y todo lo que representa el sostenimiento del mismo para que pueda ser funcional. Además de tener a disposición una camioneta cuando la asignada está en mantenimiento, cantidad que asciende a
93,659.94 pesos en 2 años. El tema no son los gastos vehiculares, sino las facturas y comprobantes de peaje que mes a mes ingresa al instituto para su cobro. Así es, la consejera está tan preocupada por la situación económica del pueblo de México y la pobreza que atraviesa el país, que mensualmente solicita que se le cubran sus gastos de casetas y gastos menores, principalmente casetas, cantidad que varían entre los 8 y los 14 mil pesos, en promedio 10 mil pesos al mes, el equivalente a lo que ganan mensualmente más de 60 millones de mexicanos. No quiero banalizar en este tema tan sensible y lacerante, solo voy a proporcionar unos datos publicados por el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Para el año 2000 publicó que existen en México 44,861,000 mexicanos que ganan al menos, igual o menos, 11,290.80 pesos. Asimismo, 10,793,000 mexicanos ganan igual o menos a 2,401 pesos mensuales. Esto sí es preocupante. También debo decir que el pago de peaje no es nada ilegal, por supuesto, es una prestación contemplada en el Manual de Percepciones y Prestaciones, como el uso del vehículo. Pero en la asignación de un vehículo uno asume responsabilidades, firma una carta responsiva de mantenerlo en buen estado y cuidado. Cada 6 meses se verifica su estado y si tiene alguna alteración, una tiene que cubrir el costo. Y al final del encargo se devuelve. En la prestación que mensualmente ejerce la consejera no hay más que corroborar que anduve en la carretera. Seguramente eso sí es ético, sí es sensible, sí es sensato y sí es responsable, porque eso lo ejerce ella y por supuesto eso no se ve. Están los documentos son públicos y como esto no rueda, entonces sí es ético. Se pudiera pensar que tiene la necesidad de trasladarse de Naucalpan a Toluca, lo que justificaría el costo de peaje con cargo al instituto. Pero como es tan consciente de la situación social del Estado, debe saber que miles y miles de mexiquenses diariamente se trasladan para ir a trabajar no solo del Valle de Toluca al Valle de México o viceversa, incluso acuden a la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, entre otros estados. Y estoy segura que la inmensa mayoría no hay nadie que les pague sus casetas, o se van por la libre los que tienen auto, o en transporte público los que no cuentan con él. Y lo que hace la gente trasladándose de un lugar a otro es porque tienen la idea de que hay que ir a trabajar en donde haya trabajo. Habla de disminuir la burocracia electoral. Y quiero comentar que la rotación de personal que ha tenido en su consejería en los últimos 2 años ha sido impresionante. Y uno puede sostener que tienes la libertad de tener o no gente de tu confianza, pero eso ha representado un costo para el instituto en estos 2 años por liquidación y finiquitos correspondientes a 411,731 pesos. Es decir, si hacemos la suma en estos 2 años, asciende al valor de casi 2 camionetas. Y perdón que tome una frase dicha en una de las últimas entrevistas que concedió la consejera, pero viene muy al cuento. Y cito: espero que no haya ningún tipo de represalia. La verdad es que respeto la decisión de mi colega de recibir, y aquí agrego, el pago de peaje, no la juzgo, pero no lo comparto, porque la autoridad electoral debe dar muestra clara y tener convicciones, no solo en discursos sobre el tema de la austeridad. Tenemos una función, organizar elecciones, ser transparentes, y la postura que yo tengo es no aceptar este tipo de cosas. Es importante recordar que para que te coloques en una superioridad ética y envolverte en una capa franciscana, hay que serlo y no parecerlo. Ya estamos hartos de simulaciones. Es cuanto, presidenta. Gracias, consejera Melgarejo. El secretario dará cuenta de la presencia de una representación. Consejera presidenta. En primera ronda, consejera Vaquera. Gracias, presidenta. La consejera Melgarejo no refirió que consejera, pero es muy claro y evidente que se refiere a mi persona. Quiero decirles que refrendo mi convicción ética y moral.
y que me parece muy importante que al inicio del proceso electoral, que hemos denominado más importante por el número de mexiquenses que podrán hacer efectivo su derecho al sufragio el próximo 4 de junio, es muy relevante que estos temas salgan a la luz pública y a Consejo General, lo cual le aprecio mucho, doctora Melgarejo, por haberlo dicho, porque además me ha dado el conocimiento de las cifras tan exactas que yo no conocía. Tal vez no me había puesto a hacer esa cuenta. Pero permítanme también decir que esto de, como lo ha dicho ella, desglosado, y por eso me parece muy importante que sí se haya pues generado esta discusión en torno a este tema, porque siempre en todos los procesos, no es creo que puede ser el primero, que genere justo el poder transparentar lo que este instituto representa como gasto para la ciudadanía, no solamente de esta consejería, sino del resto, que tenemos exactamente, hasta donde yo entiendo, las mismas prestaciones. Lamento pues decir que el Estado de México pues no es Toluca, y efectivamente cada una de las cosas que ha referido, lo cual además le agradezco porque efectivamente sí las dije, y les agradezco a los medios de comunicación que han expresado tal cual lo que yo he dicho. Por supuesto que me mantengo en el hecho de decir que respeto la decisión que cada una de mis colegas o colegas que han decidido tomar esta prestación han hecho. La respeto porque, como se dijo, es una prestación. Habría que revisar, y me parece que es pertinente, que podamos revisar si son prestaciones justas y adecuadas en función de los datos que la propia consejera ha referido. Porque además nosotros tenemos una gran encomienda, como fue organizar elecciones extraordinarias, en donde en ninguno de los casos, y hay un oficio muy claro en el cual presidía yo la Comisión de Género y les invité al mismo, ninguna de mis colegas fue. Y eso también es un traslado. No se trata de estar defendiéndose, y entiendo la molestia y entiendo la incomodidad, pero la celebro en función de que el tema ha sido puesto sobre la mesa y que la ciudadanía tiene que conocer no solamente los gastos de la consejera Karina Vaquera. Creo que sería oportuno que transparentáramos de manera pública los gastos de todas y cada una de las consejeras y consejero que estamos en este Consejo General, porque lo que habremos de decidir en los próximos meses no será menor. Estas cifras que se han dado, que pueden pedirse por transparencia y que evidentemente la consejera ha dado, me parece que tendríamos que transparentarlas de todas. Yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo y por eso lo celebro, pero hay que dejar muy claro que una de las cuestiones que sí se debate en función de estos estándares y estas características y los porcentajes que hemos dado, no solamente la consejera Melgarejo, sino también yo lo he hecho en diversas sesiones de Consejo General, tiene que ver con estos índices que tenemos de pobreza y de cómo la ciudadanía nos concibe a las autoridades electorales. En la sesión inicial de Consejo General yo decía el porcentaje de ciudadanos que consideran y cómo es que ven a los partidos, pero no solo a los partidos, también a las instituciones electorales. Y en este sentido, lo que yo he manifestado en las notas y lo manifiesto de nueva cuenta en este Consejo General es que la decisión fue incorrecta, así sea una prestación, no es ética. Y qué bueno que se transparentan los gastos que yo genero a la ciudadanía mexiquense. Pediría que se hiciera un comunicado respecto de los gastos que todas y cada una de nosotras generamos, porque formamos parte de recursos públicos de la ciudadanía. Creo que también vale la pena mencionar que todas y cada una de las notas que salieron son parte de un ejercicio de poder ejercer la libertad que todos y todas tenemos para poder explicar por qué sí tomamos una determinación o por qué no tomamos una determinación. Para hacer hay que parecer y el discurso tiene que cambiar. Yo lo he dicho desde muchos temas antes, ¿no? En temas de paridad. Particularmente está hablando de recursos públicos y en ese sentido me parece que es una gran oportunidad para poder contar con lineamientos y con documentos muy específicos que generen
y que nos den la oportunidad y la posibilidad de decir cada cuándo se tendrá que renovar un parque vehicular, no solamente las consejerías en general. Si es así, en otros casos, yo hablo concretamente del tema de las camionetas, que efectivamente la presidenta de este consejo dio a conocer la información. Esa yo no la di a conocer, la dio a conocer la presidenta del instituto, y a mí me preguntaron si yo tenía una camioneta nueva y yo estoy obligada a decir la verdad, no la tengo. Y en este momento refrendo esa convicción. Sería lo que tendré que decir, y le agradezco a la consejera Paula Melgarejo por haber recordado todas y cada una de las notas en las que expresé lo que pienso, la manera en la que yo disiento de haber tomado una decisión de esa característica. Sé que no van a estar complacidas ni contentas mis compañeras, aún así las respeto y les digo que en mí encontrarán a alguien que trabaja de verdad por generar una imagen distinta del instituto. Hay que ver simplemente los gestos y las características. Recuerden que la violencia se da de diferentes formas. Y perdón, pero esos derechos, un Estado democrático implica el respeto irrestricto a los derechos y poder disentir. No puedo consentir algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Y les respeto. Es cuanto. Gracias, consejera Baquer.